Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a meter en un tema que parece simple, pero créanme, es más complejo de lo que parece, el gusto. Sí, y no me refiero solo a si te gusta el dulce de leche o los alfajores de maicena, ¿no? Hablamos del gusto como esa fuerza, digamos, invisible que de alguna manera guía nuestras decisiones, desde las más cotidianas hasta las que marcan un antes y un después. Exactamente. Para esta inmersión nos zambullimos en un ensayo del escritor Fernando Buenabad Domínguez. Se llama ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? Interesante. Y les aseguro que nos dejó pensando. Domínguez plantea que el gusto, esa fuerza invisible que decíamos, está detrás de muchísimas de nuestras elecciones. Ajá. ¿Se ocurre algún ejemplo? Maires. Imagínate la cantidad de tiempo que le dedicamos a elegir un auto, o pensar en la atracción que sentimos por ciertas personas, o incluso por qué nos inclinamos por un candidato político y no por otro. En el fondo, detrás de todo eso está el gusto operando en las sombras. Domínguez usa una imagen muy potente en su ensayo. Dice que el capitalismo, con toda su astucia, se aprovecha en estos gustos para vendernos cosas, muchas veces cosas que no necesitamos. Usa la frase, los gustos del patrón. Y la verdad es que te deja pensando, ¿no? Claro, porque el capitalismo, desde el vamos, entendió que la clave para dominar a las masas era manipular el gusto. Nos educaron, sutilmente, para desear lo que produce la clase dominante. ¿Mm? Y lo hicieron tan bien que ni nos damos cuenta. Y lo vemos por todos lados. En la publicidad que nos bombardea con imágenes aspiracionales, en la creación de nuevas necesidades que antes ni existían. A ver, seamos sinceros, ¿cuántas veces compramos algo solo porque nos gustó sin realmente necesitarlo? Es una pregunta clave porque nos lleva a otro punto fundamental del ensayo, la aparente irracionalidad de nuestros gustos. Domínguez nos invita a reflexionar sobre por qué disfrutamos de cosas que en el fondo sabemos que no nos hacen bien. Tal cual. El ensayo nos interpela con preguntas como, ¿por qué gastamos fortunas en asado y cerveza, sabiendo que quizás no sea lo más saludable? ¿Por qué nos dejamos seducir por lo superfluo, incluso a costa de nuestro bienestar a largo plazo? Y lo que es aún más complejo, ¿por qué nos gusta lo que nos perjudica? ¿Por qué nos aferramos a hábitos, ideas o modelos de vida que tarde o temprano tendrán consecuencias negativas para nosotros, para nuestras relaciones o incluso para el planeta? Domínguez nos lleva a cuestionar de dónde vienen nuestros gustos. Son heredados de nuestros padres. Los aprendimos en la escuela, en el trabajo, en los medios de comunicación. Nos gusta solo lo que conocemos o nos animamos a explorar lo desconocido. Nos dejamos llevar por la corriente buscando la aprobación del grupo o nos atrevemos a cultivar gustos que nos diferencian. Estas preguntas nos ayudan a entender que el gusto no surge de la nada. Está profundamente influenciado por nuestro entorno social y cultural. De hecho, la transmisión de gustos, de padres a hijos, de amigos a amigos, es en sí misma un ejercicio de poder. El ensayo lo dice de manera muy precisa. Transferimos nuestros gustos a nuestros seres queridos porque en el fondo es una forma de ejercer control sobre ellos, incluso si lo hacemos inconscientemente. Pensemos en la música que les mostramos a nuestros hijos, la ropa que les compramos, los lugares a los que los llevamos. Todo eso va formando sus gustos. Y esto nos lleva a otro concepto central del ensayo, la dictadura de los gustos. Domínguez describe el capitalismo como una especie de feria gigante, un almacén demencial de mercancías, donde nos bombardean constantemente con opciones, muchas de ellas superfluas e inalcanzables. Y el criterio que rige este consumo desenfrenado es precisamente el gusto. Compramos el celular que nos gusta, para usar las aplicaciones que nos gustan, rodeados de publicidad que nos gusta, y así con todo. La ropa, los muebles, las vacaciones. Buscamos el estatus, lo que nos distingue, la ilusión de pertenecer al mundo del buen gusto, cueste lo que cueste. Y acá Domínguez es contundente. La dictadura de los gustos es al mismo tiempo una batalla económica y una batalla ideológica. Los gustos se convierten en armas poderosas en la guerra por controlar nuestras mentes y nuestros hábitos de consumo. La clase dominante invierte fortunas en crear e imponer los gustos que le convienen. Claro. Entonces, la pregunta del millón ¿es posible liberarnos de esta dictadura del gusto? Domínguez nos ofrece un rayo de esperanza. Él argumenta que desarrollar una conciencia crítica sobre nuestros gustos puede ser un camino hacia la liberación. Exacto. No se trata de renunciar a todo lo que nos gusta, sino de entender por qué nos gusta. ¿Es un gusto genuino o es un gusto implantado? ¿Nos hace bien o nos perjudica? ¿Nos acerca a lo que realmente somos o nos aleja? El ensayo menciona que algunas experiencias artísticas logran escapar a la influencia del mercado, lo que sugiere que es posible un consumo más consciente, más auténtico. ¿Te acuerdas de alguna experiencia artística que te haya volado la cabeza, que te haya hecho ver las cosas de otra manera? Sí, claro. Una vez fui a una exposición de arte contemporáneo que me dejó completamente descolocado. Al principio no entendía nada, me generaba rechazo.
Pero después, al leer la explicación de las obras, al conversar con otras personas que estaban ahí, empecé a ver la belleza, la profundidad, la crítica social que había detrás de esas piezas. Fue como si se me abría una nueva dimensión de la percepción. Esas experiencias son claves porque nos demuestran que es posible romper con los moldes establecidos y desarrollar gustos genuinos propios que nos enriquezcan como personas. Claro, y eso nos lleva a pensar en la educación del gusto. Domínguez propone una reeducación del gusto, un proceso de aprendizaje que nos permita desarrollar una mirada crítica sobre nuestras preferencias. Y eso implica, por supuesto, salir de nuestra zona de confort, exponernos a nuevas experiencias, nuevas formas de arte, nuevas ideas, ampliar nuestro horizonte. Exactamente. Y no se trata solo de acumular conocimientos, sino de desarrollar la capacidad de análisis, de discernir entre lo auténtico y lo artificial, entre lo que realmente nos nutre y lo que nos mantiene en un estado de consumo pasivo. Es un camino hacia la libertad individual, pero también hacia una sociedad más justa y consciente. Porque si logramos liberarnos de la dictadura del gusto, podremos construir un mundo donde el consumo no esté guiado por la manipulación, sino por la necesidad real, por el bienestar común. Y para ir cerrando esta primera parte de nuestra inmersión, me gustaría rescatar una frase del ensayo que me parece fundamental. Esa es la escuela de la lucha, y así son las alquimias de la revolución. Es una frase poderosa que nos invita a pensar en la transformación personal como un acto revolucionario. Cuando cuestionamos nuestros gustos, cuando nos liberamos de la manipulación, estamos contribuyendo a la construcción de una sociedad más libre y más justa. Es un proceso que requiere esfuerzo, sin duda. Pero las recompensas son enormes. Y la verdad es que en el mundo actual, dominado por las redes sociales y la cultura de la imagen, este llamado a la reeducación del gusto se vuelve aún más urgente. Totalmente de acuerdo. Hoy en día estamos expuestos a una avalancha de imágenes, de tendencias, de influencers que nos dicen qué debemos comer, qué ropa usar, qué música escuchar, a dónde viajar. Es facilísimo perderse en ese mar de información y terminar adoptando gustos que no son realmente nuestros. Es que hoy, más que nunca, los medios y las redes sociales se convirtieron en una máquina de fabricar deseos. Nos dicen que es cool, que está de moda, que debemos tener para ser felices. Y muchas veces caemos en la trampa sin darnos cuenta de que esos deseos no son genuinos, sino que nos los imponen desde afuera. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Simplemente aceptamos lo que nos gusta sin cuestionarlo, sin preguntarnos de dónde viene esa preferencia. Es como si viviéramos en una burbuja de gustos prefabricados. Domínguez habla de la necesidad de desarrollar una moral y una ética del placer. Un placer que no se base en la sumisión a los gustos impuestos por el sistema, sino que nos permita conectar con lo que realmente nos nutre, nos inspira, nos hace crecer como personas. Una ética del placer. Me gusta eso. Porque en el fondo se trata de disfrutar de las cosas sin sentirnos culpables, sin ser esclavos del consumo. Se trata de encontrar un equilibrio entre lo que nos gusta y lo que nos hace bien. Exacto. Y para eso es fundamental desarrollar una mirada crítica sobre nuestros propios gustos. ¿Son realmente nuestros? ¿O son producto de una construcción social, de una manipulación sutil pero constante? Si logramos identificar las fuerzas que moldean nuestros gustos, podemos empezar a tomar decisiones más libres y auténticas. Es un desafío sin duda, porque cuestionar nuestros gustos puede ser incómodo, incluso doloroso. Como dice Domínguez en el ensayo, criticar el gusto de alguien puede ser interpretado como una agresión personal. Claro, porque el gusto está íntimamente ligado a nuestra identidad, a nuestra imagen de nosotros mismos. Cuando alguien cuestiona nuestros gustos, sentimos que nos están atacando en lo más profundo. Y ahí es donde entra en juego la educación del gusto, ¿no? Domínguez propone una reeducación del gusto, un proceso de aprendizaje que nos permita desarrollar una mirada crítica sobre nuestras preferencias. ¿Cómo podemos empezar a reeducar nuestro gusto? ¿Qué herramientas tenemos a mano? Bueno, en primer lugar, creo que es importante ampliar nuestros horizontes, salir de nuestra zona de confort, exponernos a nuevas experiencias, nuevas formas de arte, nuevas ideas. Si siempre escuchamos la misma música, vemos las mismas películas, leemos los mismos libros, es difícil que nuestros gustos evolucionen. Es como con la comida, ¿no? Si solo comemos lo que nos gusta, nos estamos perdiendo un montón de sabores, de texturas, de aromas. Hay que animarse a probar cosas nuevas, a experimentar. Exactamente. Y no se trata solo de acumular experiencias, sino de analizarlas, de reflexionar sobre ellas. ¿Qué me gustó de esta película? ¿Por qué me conmovió esta canción? ¿Qué me hizo pensar este libro? Al hacernos estas preguntas, vamos desarrollando nuestra capacidad crítica, nuestro propio criterio. Y esa capacidad crítica, ese criterio propio,
Es lo que nos va a permitir discernir entre lo auténtico y lo artificial, entre lo que realmente nos enriquece y lo que nos mantiene en un estado de consumo pasivo. Claro, porque no se trata de convertirnos en expertos en arte, en música, en literatura. Se trata de desarrollar la sensibilidad, la curiosidad, la capacidad de disfrutar de las cosas por nosotros mismos, sin necesidad de que nos digan qué es lo que tenemos que disfrutar. Entonces, reeducar nuestro gusto es un camino hacia la libertad individual, pero también hacia una sociedad más justa y consciente. Totalmente. Porque si logramos liberarnos de la dictadura del gusto, podremos construir un mundo donde el consumo no esté guiado por la manipulación, sino por la necesidad real, por el bienestar común. En el fondo, se trata de recuperar el control sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, de ser protagonistas, no consumidores pasivos. Y esa es una lucha que vale la pena dar. Y para eso, la educación del gusto no es algo que podamos hacer solos. Necesitamos compartir nuestras experiencias, dialogar, confrontar nuestras ideas con las de los demás. Claro, es un camino que se recorre en comunidad, en un espacio de diálogo abierto y respetuoso donde podamos cuestionarnos a nosotros mismos y a los demás, sin miedo a la crítica, sin temor a romper con los moldes establecidos. Imagínate una mesa llena de amigos, charlando sobre una película, un libro, una canción, cada uno con su mirada, con su interpretación, con sus gustos. Qué lindo sería poder tener estas conversaciones más seguido. Totalmente. Y no solo con amigos, también con la familia, con los compañeros de trabajo, con gente que piensa diferente a nosotros. Porque la diversidad de opiniones nos enriquece, nos abre la cabeza, nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Y al final, la recompensa es enorme. Una vida más plena, más auténtica, más libre de las ataduras del consumismo y la manipulación. Y una sociedad más justa, donde el placer y la satisfacción no estén reservados para unos pocos privilegiados, sino que sean accesibles para todos. Para cerrar nuestra inmersión de hoy, los dejo con una pregunta para que reflexionen. ¿Qué pasos concretos pueden dar para reeducar su gusto, para liberarse de la influencia externa y construir una relación más auténtica con sus preferencias? Recuerde las palabras de Fernando Buenabad Domínguez. El gusto puede ser una fuerza emancipadora, una herramienta para la transformación personal y social. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.